Hay momentos en la justicia en los que todo parece decidido, momentos en los que una persona ya no espera ganar, sino apenas sobrevivir a la derrota. Fue exactamente en ese punto cuando este caso dio un giro que nadie en la sala anticipó, un giro silencioso, construido en la sombra, que transformó una humillación judicial en una revelación imposible de ignorar. Durante meses, aquel padre había perdido absolutamente todo. Perdió la custodia, perdió la credibilidad, perdió la confianza del tribunal y poco a poco comenzó a perder también el vínculo con su propio hijo. Cuando el proceso llegó a su fase final, la sensación era clara: en el sistema ya había elegido un lado. Nadie lo decía abiertamente, pero todo en la dinámica del tribunal indicaba que su derrota era solo una cuestión de tiempo. Este es el caso de Andrés. Andrés tenía 41 años, trabajaba de forma independiente y llevaba una vida discreta. No tenía antecedentes judiciales, no había denuncias previas en su contra y siempre había cumplido con sus obligaciones legales. Sin embargo, nada de eso parecía importar cuando su conflicto familiar escaló hasta convertirse en una disputa judicial prolongada. La separación con la madre de su hijo había sido conflictiva desde el inicio. Lo que comenzó como desacuerdos cotidianos se transformó con el tiempo en acusaciones cada vez más graves. Andrés fue señalado como irresponsable, emocionalmente inestable y económicamente poco confiable. Cada audiencia parecía sumar una nueva capa de desconfianza sobre su imagen. En tribunales de familia la percepción lo es todo, y la percepción de Andrés se deterioraba sesión tras sesión. Las evaluaciones preliminares no le favorecieron. Los informes psicológicos eran ambiguos, las declaraciones indirectas del entorno reforzaban una narrativa de descuido, y el testimonio del menor, influenciado por el conflicto, comenzó a inclinar la balanza de forma definitiva. Con cada resolución provisional, Andrés perdía terreno. Primero, se redujo el tiempo de convivencia. Luego, se establecieron visitas condicionadas. Finalmente, el tribunal determinó la suspensión temporal de la custodia compartida. Ese fue el golpe más duro. A partir de ese momento, Andrés dejó de ser considerado un padre en igualdad de condiciones y pasó a ocupar una posición defensiva constante. Cada acción debía justificarse, cada solicitud era examinada con sospecha, cada intento de acercamiento parecía reforzar la idea de que estaba insistiendo más de lo debido. Si en algún momento pensó que la justicia era un terreno equilibrado, ese proceso se encargó de desmontar esa ilusión. La narrativa dominante ya estaba instalada. Andrés era el problema. Mientras tanto, la madre del niño consolidaba su posición. Se presentaba como la figura estable, protectora, organizada. Su discurso era consistente, emocionalmente convincente y respaldado por una serie de pequeños detalles cuidadosamente seleccionados. Nada parecía fuera de lugar, nada parecía excesivo. Todo encajaba. Para el tribunal, el caso comenzaba a cerrarse. Andrés lo sabía. Su abogado lo sabía. Incluso las personas más cercanas a él comenzaban a asumir que el desenlace sería definitivo. Aún así, Andrés insistía en algo que no lograba probar. Había aspectos fundamentales de la historia que no estaban siendo contados. No se trataba de un gran secreto, ni de un evento aislado. Era algo más sutil. Una repetición constante de comportamientos que vistos de forma individual parecían irrelevantes, pero que, en conjunto, dibujaban un patrón inquietante. Durante ese periodo Andrés comenzó a documentar todo, no con la intención inicial de usarlo en su defensa, sino como una forma de preservar su propia cordura. Anotaba fechas, registraba cambios de actitud, guardaba mensajes, observaba silencios, prestaba atención a reacciones que antes habría pasado por alto. Fue en ese proceso, casi sin darse cuenta, cuando obtuvo algo que cambiaría por completo el curso del caso. Una grabación. No fue planeada como una prueba judicial, no fue obtenida con una estrategia legal en mente. Surgió de manera accidental, en un contexto cotidiano, sin que nadie imaginara el peso que tendría más adelante. En ese momento, Andrés no sabía si aquel archivo serviría de algo. Solo sabía que confirmaba de forma cruda aquello que llevaba meses intentando explicar, sin éxito. Aún así, decidió no presentarla de inmediato. Esperó porque entendió algo fundamental en un sistema que ya había construido una imagen sobre él. Cualquier movimiento impulsivo podía volverse en su contra. Sabía que el momento importaba tanto como la prueba misma. Mientras tanto, el proceso avanzaba hacia su fase final. La última audiencia se acercaba.
el margen de maniobra se reducía y la posibilidad de perderlo todo se volvía real. Si hasta aquí esta historia te parece familiar, vale la pena detenerse un segundo. Casos como este se repiten a diario, muchas veces, sin que nadie llegue a conocer lo que ocurre fuera del expediente. Por eso, compartir y comentar este tipo de historias ayuda a que más personas comprendan cómo funcionan realmente estas dinámicas. Lo que ocurrió a continuación no fue un acto de venganza impulsiva, fue una revelación cuidadosamente contenida, presentada en el único momento en que podía ser escuchada, y cuando finalmente salió a la luz, nada volvió a ser igual. A medida que la audiencia final se aproximaba, el desgaste emocional de Andrés se hacía cada vez más evidente. No se trataba solo del temor a una derrota judicial, sino de la sensación constante de estar luchando contra una narrativa ya consolidada. En tribunales de familia, cuando una versión se instala con fuerza, desmontarla requiere algo más que argumento, requiere una ruptura clara del patrón dominante. Durante semanas, Andrés revisó una y otra vez el material que había reunido. Mensajes, registros, anotaciones personales, todo parecía insuficiente frente al peso simbólico de las decisiones ya tomadas. La justicia, al menos hasta ese punto, no parecía interesada en matices. Funcionaba por acumulación de impresiones, y esas impresiones ya no le eran favorables. La grabación permanecía guardada, casi como un último recurso que Andrés no sabía si debía usar. No era extensa ni espectacular, no contenía amenazas explícitas ni confesiones directas. Precisamente por eso era peligrosa. Mostraba algo mucho más difícil de explicar, una dinámica repetitiva, calculada, sostenida en el tiempo. Ese tipo de prueba no actúa de inmediato. Necesita contexto. Necesita un tribunal dispuesto a observar más allá de la superficie. La madre del menor continuaba fortaleciendo su posición. Cada informe presentado reforzaba la idea de estabilidad. Cada evaluación resaltaba su rol como figura organizadora. Incluso pequeños gestos cotidianos eran interpretados como señales de responsabilidad y cuidado. La imagen estaba completa. No había fisuras visibles. Para Andrés, la última audiencia no representaba una oportunidad de ganar, sino de no desaparecer por completo del mapa emocional de su hijo. Esa conciencia cambió su forma de enfrentar el proceso. Dejó de insistir en justificarse y comenzó a enfocarse en exponer, de manera silenciosa, las inconsistencias que nadie había querido ver. Fue en ese contexto que su defensa solicitó la incorporación formal de una prueba adicional al expediente. La solicitud no generó mayor expectativa. En ese punto del proceso, pocas personas creían que algo pudiera modificar el rumbo del caso. Aún así, el tribunal admitió la prueba, sin otorgarle una relevancia inmediata. Durante la audiencia, el ambiente era de cierre. Las intervenciones se sucedían con una cierta sensación de trámite cumplido. Los argumentos se repetían. Las posiciones estaban claras. La atención de la sala comenzaba a dispersarse. Sin embargo, el juez a cargo del caso no compartía del todo esa tranquilidad. A diferencia de otras instancias, esta vez había decidido revisar el expediente completo con mayor detenimiento. No por desconfianza explícita, sino por una inquietud persistente que no lograba ignorar. Había algo en la progresión del caso que no resultaba del todo coherente. Los informes psicológicos, aunque no favorables a Andrés, carecían de conclusiones definitivas. Las restricciones impuestas se habían apoyado más en percepciones acumuladas que en hechos concretos. Y sobre todo, existía una desconexión evidente entre la conducta del padre y la intensidad del rechazo manifestado por el menor. Ese tipo de desproporción suele ser un indicador clave en casos de interferencia parental. Cuando el tribunal decidió revisar la prueba incorporada, no lo hizo con la expectativa de encontrar una revelación contundente. La grabación fue presentada como un elemento más, sin dramatismo ni énfasis excesivo. Su valor no estaba en el impacto inmediato, sino en lo que revelaba al ser analizada con atención. El contenido del registro evidenciaba una secuencia reiterada de orientaciones indirectas. No se trataba de una instrucción aislada ni de un comentario ocasional. La grabación mostraba una lógica constante, la preparación previa del discurso del menor, la corrección de respuestas, la insistencia en determinados enfoques emocionales. No había agresividad explícita, no había hostilidad abierta, había control. Ese tipo de control es difícil de detectar cuando se observa de forma fragmentada, pero al ser expuesto como un patrón, su efecto se vuelve evidente. La imagen de estabilidad cuidadosamente construida comenzaba a mostrar grietas.
La reacción en la sala fue contenida. No hubo gestos exagerados ni interrupciones. El impacto se manifestó de otra manera, en la tensión repentina, en el silencio prolongado, en la necesidad implícita de reinterpretar todo lo que se había escuchado hasta ese momento. Para el tribunal, la grabación no funcionó como una acusación directa, sino como una pieza que obligaba a replantear el conjunto del caso. Las decisiones previas, que parecían razonables bajo una narrativa específica, comenzaban a adquirir un nuevo significado. El juez solicitó entonces una revisión más profunda de los informes existentes, ahora a la luz de esa nueva información. Lo que antes parecía un comportamiento espontáneo del menor, comenzaba a ser leído como el resultado de una influencia constante. Lo que antes se interpretaba como rechazo genuino, empezaba a parecer una reacción inducida. En ese punto, la balanza comenzó a moverse, no de forma abrupta, no, de manera visible para todos, pero de forma irreversible. Si estás siguiendo esta historia hasta aquí, es porque reconoces lo difícil que resulta revertir una situación cuando todo parece perdido. Casos como este muestran por qué observar los detalles y cuestionar las narrativas establecidas es fundamental. Por eso, participar, comentar y seguir este tipo de contenidos ayuda a que más personas comprendan cómo operan realmente estos procesos. La audiencia continuó, pero ya no era la misma. La certeza inicial había sido reemplazada por una duda legítima, y en el ámbito judicial, la duda es el primer paso hacia la revisión. La resolución aún no había sido pronunciada, pero algo esencial ya había cambiado. Andrés había dejado de ser visto como el problema central. El juego había comenzado a girar. Con la nueva información incorporada, el tribunal entró en una fase distinta de análisis. Ya no se trataba de confirmar decisiones previas, sino de revisar el proceso desde su origen. La grabación no actuó como una prueba aislada, funcionó como una lente que obligó a reinterpretar cada informe, cada recomendación y cada restricción impuesta hasta ese momento. El juez solicitó una evaluación integral del expediente, ahora considerando la posibilidad de una interferencia sostenida en el vínculo entre el padre y el hijo. Esa revisión reveló algo que había pasado desapercibido. A la progresión de las medidas contra Andrés no había sido consecuencia de hechos nuevos, sino de una acumulación de percepciones reforzadas por un mismo discurso. Un discurso coherente en apariencia, pero frágil cuando se lo contrastaba con patrones objetivos. Los informes psicológicos, al ser reexaminados, mostraron ambigüedades significativas. Ninguno afirmaba de manera concluyente que Andrés representara un riesgo. Por el contrario, varios señalaban la presencia de ansiedad en el menor asociada a lealtades divididas y a la presión por satisfacer expectativas adultas. Ese matiz, antes minimizado, adquirió un peso decisivo. El tribunal también consideró el impacto temporal de las restricciones. Las medidas cautelares, que habían sido adoptadas como soluciones transitorias, se habían prolongado sin una reevaluación adecuada. Esa prolongación había contribuido involuntariamente a consolidar la narrativa inicial y a debilitar aún más el vínculo paterno-filial. La justicia, al intentar proteger, había terminado reforzando una dinámica dañina. Con ese nuevo marco, la grabación adquirió su verdadero significado. No demostraba un episodio puntual, sino una metodología. No exponía una reacción emocional aislada, sino una conducta repetida. La diferencia entre ambas cosas fue determinante. En derecho de familia, los patrones importan más que los eventos singulares. La resolución del tribunal reflejó esa comprensión. Se dejó sin efecto la suspensión de la custodia compartida y se restableció el derecho de Andrés a participar activamente en la vida de su hijo. Además, se ordenó una transición progresiva para recomponer el vínculo, acompañada por profesionales especializados en psicología infantil. El objetivo no era imponer un cambio abrupto, sino garantizar un entorno emocionalmente seguro durante el proceso de reparación. En paralelo, el tribunal dispuso medidas específicas para limitar cualquier nueva interferencia. Se establecieron pautas claras de comunicación, supervisión periódica y seguimiento terapéutico para ambos progenitores. La intención no fue castigar, sino corregir una dinámica que, de continuar, habría causado un daño difícilmente reversible. Para Andrés, la decisión no significó una victoria en el sentido tradicional. No hubo celebración ni sensación de revancha. El proceso había dejado marcas profundas. Recuperar derechos no borraba los meses de distancia ni la incertidumbre acumulada. Aún así, la resolución representó algo esencial
la validación de una verdad que había sido ignorada durante demasiado tiempo. En los meses posteriores, el impacto de la decisión comenzó a hacerse visible. La relación entre padre e hijo evolucionó de manera gradual. Las interacciones se volvieron más espontáneas. La tensión constante disminuyó. El menor comenzó a expresar emociones sin el filtro de expectativas ajenas. No fue un proceso inmediato, ni lineal por a few real. El seguimiento judicial permitió ajustar las medidas según la evolución del caso. La prioridad se mantuvo clara en proteger el bienestar emocional del niño por encima de cualquier conflicto adulto. Esa claridad, ausente en las primeras etapas del proceso, fue determinante para evitar nuevos retrocesos. Desde una perspectiva más amplia, el caso dejó una lección relevante. En los tribunales de familia, perderlo todo no siempre significa el final. A veces, significa haber llegado al punto exacto en el que una verdad cuidadosamente ocultada ya no puede sostenerse. La justicia no siempre actúa con rapidez, pero cuando lo hace con atención, puede corregir incluso sus propios errores. Historias como esta no suelen hacerse visibles, ocurren lejos de los reflectores, en expedientes extensos y salas silenciosas. Sign-In reflejan una realidad que afecta a miles de familias en la facilidad con la que una narrativa puede imponerse y la dificultad de desmontarla una vez instalada. Si este caso te hizo reflexionar sobre cómo funcionan realmente los procesos de familia, tu participación es importante. Dejar un comentario ayuda a que más personas compartan sus experiencias y comprendan que no están solas. Suscribirse al canal permite seguir explorando historias donde la justicia, aun con fallas, logra reencontrar el equilibrio. Porque, a veces, una sola prueba, presentada en el momento adecuado, es suficiente para cambiar el juego por completo.